Vamos informando, son las 7:36 de la mañana. Me estaba riendo fuera de micrófonos, molestándole siempre como lo suelo hacer bastante a mi compañero Yamil. Estamos ya en el estudio con el ingeniero Eduardo Cardoso, con quien estaremos conversando los siguientes minutos. Son las 7:36. El tema con el ingeniero Cardoso, a quien le voy a dar la más cordial bienvenida, es el tranvía. El día de ayer estuvo aquí la directora de la unidad ejecutora del tranvía, la ingeniera Carolina Ormaza. Tocamos, sin duda, la posibilidad de que este proyecto vea a la luz cuanto antes, es decir, que entre en funcionamiento comercial. Ustedes ya escucharon esas declaraciones, pero qué mejor contrastar la situación del tranvía con alguien que ha venido dando seguimiento constante y presionando para que ciertos temas claves en este desarrollo de este proyecto trascendental, con más de 300 millones de razones, como he citado en un escrito, vea la luz. Ingeniero Cardoso, sin más, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando. Saludos a Yamil también. ¿Estoy correcto con el nombre? Estamos bien, sí. Ingeniero Cardoso, nuevamente, y cito, usted ha sido una persona que ha venido llevando una continuidad al proyecto del tranvía. Usted lo ha venido, de alguna manera, fiscalizando ciudadanamente. ¿Cree usted que estamos ya a días, a meses de verlo funcionar comercialmente? ¿Nos adherimos a ese sentir y a esa visión que las autoridades nos brindan? ¿O debe aún permanecer esa sensación de incertidumbre entre los cuencanos? Es decir, no saber qué mismo, a dónde van y cómo se espera que funcione. Bueno, a mí me parece que esa indefinición no viene precisamente de los ciudadanos, esa incertidumbre, sino viene de quienes proponen, proyectan y ejecutan el proyecto tranvía. Porque el planteamiento desde el origen fue mal realizado. Hay una obra que está mal dimensionada para la ciudad de Cuenca. El número de unidades de tranvía que va a haber, 14 unidades, 12 en servicio, no cubre la expectativa original que había de los 120.000 pasajes diarios, por ejemplo. Tampoco hay una intermodalidad del sistema de transporte establecida hasta ahora para la ciudad de Cuenca, de tal manera que el tranvía sea alimentado adecuadamente mediante el sistema del servicio de transporte público, por ejemplo, o la bicicleta pública o los peatones, en fin. Y tampoco están debidamente ubicadas hasta ahora las estaciones de transferencia. Y otro punto adicional que puedo agregar en este momento es que no hay los parqueaderos de borde para el tranvía. Solo para que nuestros amigos oyentes nos vayan siguiendo, ya Yamil está preparando la siguiente pregunta. Los parqueaderos de borde son parqueaderos que estarían en los dos extremos del tranvía, donde inicia y donde termina, sea cual sea el punto de referencia que usted tome. Esta es la intención, precisamente, que usted deje el vehículo y se suba al tranvía. Y que sea una motivación para dejar el vehículo precisamente con seguridad durante todo el día y tomar el tranvía mientras usted realiza sus actividades en el centro urbano de la ciudad de Cuenca. Y recordemos que eso, en los estudios preliminares del tranvía o de prefactibilidad, se estableció un costo estimado de un parqueadero de borde, el de la zona del Salado o el Cruce a Baños, en aproximadamente $12 millones, y el otro en Michichig, $6 millones. Solo allí estamos hablando de un requerimiento económico de $18 millones. Entonces, el asunto económico es el determinante. Por eso me parece que hay que enfocarse allí, saber realmente cómo se puede establecer una tarifa adecuada para el funcionamiento del tranvía. La tarifa que se menciona por parte de la municipalidad está en el orden de los 35 centavos, se dice la tarifa ciudadana, si le han puesto el nombre, y una tarifa técnica de 74 centavos. Si ustedes analizan este monto, este costo de la tarifa, encontraremos que más o menos con los 74 centavos habría una recuperación económica del orden de los $11 millones para ir en números redondos. Entonces, supuestamente con eso dicen desde la municipalidad que no habría necesidad, no habría un requerimiento de un subsidio para el tranvía. Pero vamos a ver más adelante que no es así. Y en el caso de que la tarifa sea de 35 centavos con 40.000 pasajes diarios en el tranvía, se requiere un subsidio de aproximadamente $6 millones porque la recuperación va a ser del orden de los 5 millones. Entonces, ese es el escenario planteado en este momento por parte de la municipalidad
Y la expectativa y la certeza no existe en cuanto al número de pasajes diarios. Esos 40.000, vamos a ver qué pasa, porque también las unidades tranviarias, en primer término, no sé si abastecen precisamente una demanda con esa cantidad de pasajes diarios, y hay que tomar en cuenta que hay periodos durante la semana, en los días festivos y otros más, en los que la demanda va a bajar considerablemente. Entonces, habría que tener un número de pasajes diarios un poco más elevado para llegar a ese promedio. El exalcalde de la ciudad, el ingeniero Marcelo Cabrera, utilizaba un término para referirse a las personas que hablaban de la realidad de este proyecto. Él decía que son agoreros del desastre. En estos últimos días, la directora de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, Carolina Ormaza, ha sabido decir que justamente habría un desfase económico de entre 5 y 6 millones de dólares anuales. ¿Por qué? Porque este proyecto, con esos 35, 40 centavos, tendría como referencia de ingresos cerca de 5 millones de dólares, pero el proyecto anualmente se sustenta con 10 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Para que los cuencanos también puedan entender la realidad. ¿A dónde va este proyecto? ¿Cómo se va a mantener a mediano y largo plazo con esos ingresos y con ese desfase económico? Bueno, primero usted hacía cita al exalcalde Marcelo Cabrera, esto de los agoreros del desastre. Mire, el hecho de que haya existido ciudadanos, lo que estuvimos denunciando permanentemente, de que la propuesta del tranvía no estaba bien planteada, tal cual mencioné al comienzo, ha sido demostrada con el paso del tiempo, y de manera categórica todas mis afirmaciones desde que se propuso el proyecto en el año 2012 por parte del exalcalde Paul Granda, el número de pasajeros, la cantidad de unidades tranviarias, el costo del proyecto, que yo ya dije va a ser sobre los 300 millones de dólares cuando estuvo contratado, en los 232, y antes era 180. Todo esto estamos ya viviendo, y el monto va a sobrepasar inclusive esos 300 millones de dólares. Si eso se llama un agorero del desastre, pues que analicen las mismas personas que nos están escuchando. Las cosas y las realidades son las que están a la vista. En cuanto al costo del pasaje y el subsidio de los 6 millones de dólares, que ahora les escucho a los señores de la municipalidad y al propio alcalde mencionar que se está buscando que el gobierno nacional facilite ese recurso económico para la municipalidad de esos 6 millones de dólares, un subsidio desde el gobierno central para la municipalidad de Cuenca, le veo muy difícil que eso se concrete, porque no estamos hablando de un año de subsidio, sino de los 35 años que funciona el tranvía, que debería estar manteniéndose un subsidio que no tendrá que ser solamente de 6 millones. ¿Y por qué le digo esto? Porque al hacer el estimado de los 11 millones de dólares aproximadamente, del costo anual de la operación del tranvía, solamente les hago pensar en un dato. ¿Cuánto es el monto que tiene que el municipio de la ciudad de Cuenca cubrir anualmente para pagar la deuda al gobierno francés por el tranvía? Allí tenemos 5.100.000 dólares anuales, hasta cubrir los 51 millones de dólares, que es el costo, que es el monto del crédito francés. Y también en los estudios de prefactibilidad del tranvía, pero realizados para que el tranvía inicie su funcionamiento en el año 2014, se calculaba en aproximadamente 7 millones de dólares la operación del tranvía. Pongamos que esos sean los 6 millones de dólares que se está hablando, pero ya con 6 millones solamente de operación y mantenimiento del tranvía, más los 5.100.000 dólares de la deuda al gobierno francés, hemos cubierto los 11 millones de dólares. Pero lamentablemente eso no es todo el costo que hay que cubrir. Tenemos un problema crítico en la municipalidad en este momento, que es los 24 millones de dólares que representa la venta del cuartel Cayambe. Mientras eso no se resuelve, es una deuda que tiene la municipalidad con los bancos, porque eso está prendado, llamémoslo así, a los bancos, y el municipio tiene que empezar a pagar esa deuda a los bancos. No sabemos exactamente cuánto es anualmente. Y adicionalmente, existen otros factores que no están considerados. ¿Cuánto cuesta el equipamiento adecuado de un sistema de seguridad para el tranvía? Porque los convoyes, los tranvías, las estaciones, el patio taller,
van a necesitar seguridad. ¿Cuánto personal adicional se requiere para eso ya cuando esté en pleno funcionamiento el tranvía? ¿Cuánto se requiere para el mantenimiento general de las estaciones del tranvía, del patio taller, de las cocheras para los tranvías? Yo tengo un estimado para esa actividad de $1,500,000. Adicionales a los 11. Adicionales a todo esto que estoy señalando. Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y es la necesidad de que también los tranvías tienen que ser mantenidos, tienen que ser limpiados, hay que hacer una reposición de unidades tranviarias, hay que también hacer el mantenimiento de la plataforma del tranvía anualmente. Eso representa otro $1,500,000. Entonces vamos sumando estas cantidades y hay un estimado que yo realizo y tengo inclusive un post que coloqué en mi Facebook de $17.5 millones anuales sin considerar la reposición de unidades tranviarias, que eso ya les explicaré cómo es adicionalmente, pero si solamente estuviésemos hablando de estas cantidades que acabo de mencionar, entre otras, ya tendríamos un déficit de $12 millones, es decir, requerimos un subsidio del orden de los $12 millones anuales. La pregunta que sigo haciendo entonces, ¿el gobierno nos dará $12 millones anuales a la ciudad de Cuenca? ¿O el municipio en qué forma va a hacer una recuperación de los ciudadanos, de los cuencanos, para subsidiar al proyecto tranvía, para que eso tenga la posibilidad de sostenerse económicamente? Obviamente con un aporte muy importante y considerable de los cuencanos. Eso es lo que me hace a mí pensar que los señores concejales, el señor alcalde a la cabeza, deben reflexionar muy seriamente sobre la posibilidad o no de que el tranvía entre en funcionamiento. Y sumemos a lo que habíamos señalado hace un momento, los $18 millones para las estaciones o para los parqueaderos de borde, que no existen. La implementación adecuada de un sistema de intermodalidad del sistema de transporte que tampoco está establecido, porque no es como dijo el señor alcalde, y lo he escuchado ya en por lo menos unas 3 oportunidades. Él dice que el tranvía por sí solo puede mantenerse, que no hace falta esa intermodalidad. Eso es absolutamente falso, porque los estudios no dicen eso. Siempre se habló de que el tranvía es la columna vertebral del sistema de transporte para la ciudad de Cuenca, consecuentemente, como usted dice, Juan Fernando, alimentado por todo el resto del sistema. Ingeniero Cardoso, podemos entender la lógica de que el alcalde pueda no tener la película sumamente clara, pues él no es un técnico tranviario, él no ha estado durante los largos años que hemos tenido que los cuencanos soportar la construcción y lo que es el proyecto en sí mismo del tranvía, pero hay personas como la actual directora que han sido parte de este proceso. La directora no se está involucrando en el tranvía de ayer a hoy. En realidad ella lleva un tiempo, ella perteneció incluso a la anterior administración, la de Marcelo Cabrera, bajo el mando de este proyecto de Jaime Guzmán. ¿Estaría en buenas manos el proyecto para guiar a la etapa ya final y ver la marcha comercial, hablando de estar en las manos de Carolina Ormaza? Es una pregunta delicada para responderla, pero yo creo que no. Definitivamente no. Ella es parte del equipo que fracasó ya en la administración del ingeniero Marcelo Cabrera. Le he escuchado en algunas declaraciones a la ingeniera Ormaza, por ejemplo, decir que se ha hecho ya la recepción provisional de la empresa CCRC, que por consiguiente el tranvía ya es de la ciudad de Cuenca. Eso no es verdad. ¿Por qué? Primero porque la recepción realizada es una recepción provisional. Y al ser provisional, eso sigue siendo responsabilidad de la empresa contratista hasta que se ejecute la recepción definitiva de la obra. Y además estamos hablando de una parte del proyecto. Porque recuerde usted que lo que ha hecho CCRC, recuerden ustedes también a los amigos oyentes, que lo que ha hecho CCRC, mejor dicho, el ACTN, el consorcio ACTN, es la parte de lo que no se ejecutó por parte de CCRC. El primer consorcio que estuvo a cargo precisamente del contrato, el cual tenemos un litigio además. Exactamente, un litigio del orden de los 28-32 millones de dólares. Y la parte que hizo ACTN
La diferencia que quedó por ejecutar era de 28 millones de dólares. Hasta ahora no tengo una explicación clara por qué se contrató por 48 millones de dólares. Entonces allí subió el tranvía 20 millones de dólares del costo del proyecto tranvía inexplicablemente. Esa es la parte que está recibiéndose provisionalmente. Ahora bien, si está en una recepción provisional una obra de carácter público, ¿qué tiene de especial lo provisional? Es el hecho de que sigue siendo responsabilidad del cuidado y el mantenimiento del contratista hasta que se produzca la recepción definitiva. Si es que el municipio iniciara la utilización comercial del sistema tranviario, el municipio pierde todas las garantías y ya pasa ahí sí a no ser responsabilidad del contratista. El municipio por eso no puede utilizar comercialmente el tranvía y están anunciando, es lo más extraño que he escuchado también en estos días, que va a utilizarse o que se va a reiniciar las pruebas en blanco, el funcionamiento en blanco, la marcha en blanco del tranvía. Cuando ya se hizo por varios meses, eso cuando estuvo terminando su periodo el ingeniero Marcelo Cabrera. Esas cosas son absurdas y esas cosas determinan que la situación al mando de personas como la ingeniera Ormaza no están bien, porque deberíamos pasar ya a una etapa diferente, distinta, y realmente saber que la ciudad de Cuenca puede o no ser servida por el tranvía. Ingeniero Cardoso, el tiempo siempre nos es corto, ya casi estamos en el tramo final. Deseo simplemente una última pregunta con usted, y es un tema que lo habíamos tratado incluso en un especial que sobre la movilidad tuvimos. Es el soterramiento de los armarios tranviarios que están a lo largo de la ruta tranviaria. Se harán a la idea nuestros amigos oyentes de estos armarios plateados, de estos armarios que son de un porte y un volumen considerable, que deben ser soterrados, es decir, puestos bajo tierra por temas de patrimonio. Esto ni siquiera está considerado. Usted hablaba los 18 millones de dólares en los parqueaderos de borde, más 12 millones más o menos que costaría anualmente el tranvía, pero no hemos tocado ese tema que es trascendental para algo tan propio de los cuencanos, que es la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuando terminaba el periodo del ingeniero Marcelo Cabrera, advertimos también sobre esa problemática y señalamos que en lugares, en ciudades patrimoniales o en lugares como las ciudades europeas en donde hay tranvías, esos armarios no están instalados como lo han hecho aquí en la ciudad de Cuenca, porque todos somos testigos de que están obstaculizando el paso peatonal adecuado, son un obstáculo para las personas con discapacidades de orden físico especialmente. Y además, pues eso también implica un riesgo para la seguridad de los propios usuarios del tranvía, porque le acerca al pasajero, al usuario del tranvía, al borde por el cual pasa la unidad tranviaria, ¿no? El tranvía. Entonces, por esos factores, eso tiene que estar en un lugar distinto, o también podría ser soterrado, como bien menciona usted, Juan Fernando. Acordémonos que eso se anunció por parte del exalcalde y su equipo, a la cabeza del ingeniero Jaime Guzmán, que se iba a hacer en 2 años, después de 2 años, y que por ahora quedaba allí. La pregunta que hago ahí es la siguiente. Supongamos que el actual administrador de la municipalidad, el ingeniero Palacios, decide hacer la reubicación de esos armarios técnicos, o como se llamen, para el tranvía. ¿Eso qué implicaría? Paralizar el servicio. Tendría que nuevamente, por algún tiempo indeterminado, por ahora, volver a sacar todo ese sistema y esas instalaciones para reubicarlas en otro lado. Eso no va a pasar. Es decir, el engaño y la mentira está presente ahí. Eso va a quedar hasta que termine su vida útil el tranvía. Eso fue una de las mentiras más que hizo Marcelo Cabrera y su equipo con las personas que estaban a su mando, para engañar también, para decir a la gente aquí no pasa nada, esos armarios van a ser reubicados en 2 años, ha pasado ya 1 año y algo más. Pero no es que la UNESCO determinó que en 3 años tienen que ser movidos, es decir, una orden superior. No hubo una disposición, la UNESCO no hace eso.
La UNESCO no dispone de esas cosas. Ellos aparentaron que había alguna consulta, alguna situación de por medio, pero claro, lo que va a ocurrir, sí, me imagino yo, aquí ya no, esa es una hipótesis mía, es que va a ser cuestionada la ciudad por estas instalaciones que alteran el ordenamiento de la ciudad, la imagen de la ciudad de Cuenca en su aspecto patrimonial. Y con un adicional que yo sí quiero también que se tome en cuenta, que se tenga presente, en donde están ubicadas las paradas del tranvía, todas ellas no tienen protección ni para el sol ni para la lluvia. Entonces, cuando estemos en días tan soleados, tan peligrosos además por los rayos UV, y que son altamente dañinos para las personas, el problema del cáncer de la piel, y si está lloviendo, pues obvio, es muy incómodo. ¿Cómo van a protegerse los que están esperando en las estaciones, en las paradas del tranvía? No hay protección para los usuarios, y eso en cualquier ciudad del mundo tiene una cubierta para que haya protección para las personas. Eso también debe preverse, o debió preverse, o debe hacerse. Gracias, ingeniero Cardoso. Hay otros temas que me gustaría volver a reencontrarnos para topar, y precisamente es una conversación que tiene que aún seguir primando en la mente de los cuencanos. Es la única manera de presionar que las autoridades terminen de hacer las cosas bien. Pero sobre todo, una vez que este proyecto entre en funcionamiento comercial, no nos terminemos por olvidar los cuencanos de una historia que ha victimizado a la ciudad. Gracias. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Yamil. Y gracias también a los oyentes de la radio. Esta es la hora clave de la W. Regresamos en breve. Inicia publicidad en la W. Sebastián.